en marcha las medidas de la emergencia por sequía en Cataluña. Afectan a casi 6 millones de personas. En pleno invierno, Cataluña ha comenzado a restringir el agua debido a la peor sequía en su historia, lo que anticipa que este verano probablemente será el más seco que hayamos conocido jamás, y que las restricciones se extenderán. ¿A qué se debe esta situación? Vayamos por partes. La sequía es un fenómeno climático habitual en España. Sin embargo, hay que diferenciar entre la sequía meteorológica, que se da cuando hay una escasez continuada de lluvia, y la sequía hidrológica, que se produce ante la menor disponibilidad de agua, lo que tiene que ver con la gestión de los recursos hídricos que hacemos. Ante la sequía meteorológica ya poco podemos hacer, y lo cierto es que lo que se nos viene encima es alarmante. El 75% de nuestro territorio está en peligro de desertificación, siendo una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático. Ante esta dura realidad, la única opción que nos queda es adaptarnos y gestionar el agua del modo más eficiente y justo posible. Y aquí es exactamente donde está el problema. Nuestra gestión hídrica es un auténtico despropósito. Es decir, el problema de la sequía no solo es que llueva poco, sino que el uso que hacemos del agua es directamente un suicidio. Veamos quién gasta agua en España por encima de sus posibilidades. 1. El sector agrícola, que consume el 80% de todo el agua dulce utilizada, sin contar el agua que se consume de forma ilegal, que es mucha. Durante décadas, España ha vivido un boom de producción agrícola basado en el sistema de regadío, cuya superficie se ha disparado, utilizando para ello el agua disponible en ríos y embalses, pero también el agua subterránea. El resultado parece evidente, ¿no? Efectivamente, regar por encima de nuestras posibilidades nos ha llevado a quedarnos sin agua. Ante esto, muchos pensaréis, claro, pero tenemos que comer. Y eso es cierto, pero la realidad es que la mayor parte de nuestra producción agrícola no nos la comemos, sino que la exportamos. Es decir, estamos gastando el agua que no tenemos para que unas cuantas empresas privadas puedan generar obscenos beneficios con ello. Es lo que sucede, por ejemplo, en Doñana, donde empresarios se han dedicado a robar el agua del subsuelo para poder exportar fresas a media Europa. Además de secar un enclave importantísimo para la biodiversidad, estos empresarios explotan a los trabajadores que recogen el producto, que están mal pagados y muchas veces ni tienen contrato. Todo el mundo pierde, excepto el empresario. Lo mismo sucede en muchos otros lugares, como por ejemplo la Axarquía malagueña, donde los empresarios han tenido la maravillosa idea de cultivar mangos y aguacates, un cultivo subtropical en una zona en grave riesgo de desertificación. Otra vez se anteponen los beneficios económicos de unos pocos ante las necesidades más básicas de la ciudadanía. En total, España ha exportado frutas y verduras por valor de 18.600 millones de euros en 2022. Como ya habrás deducido, la mayor parte de ese beneficio no ha llegado a los trabajadores, sino que se queda en manos de intermediarios y especuladores varios. Ejemplo, en enero de 2024 la distribución obtuvo un margen del 471% por llevar lechugas del campo al mercado. 2. El sector ganadero, que está directamente vinculado al agrícola, puesto que los piensos que comen los animales que son explotados en las macrogranjas son producidos en cultivos de regadío. Pero a mayores, la ganadería acapara al año 48.000 millones de metros cúbicos de agua, lo mismo que gastarían todos los hogares españoles en más de 21 años. Y el problema no es solo el consumo de agua, sino la contaminación de los acuíferos subterráneos por los excrementos de los animales. El 23% de las aguas subterráneas de todo el Estado español están contaminadas por la industria cárnica. Volviendo a la situación en Cataluña, vemos que existen más cerdos que habitantes. Exactamente, hay 856 macrogranjas consumiendo millones de litros de agua y contaminando otros tantos. Y para ellos no habrá restricciones de agua. No vaya a ser que corporaciones como Grupo Val Companies gane menos de los 3.000 millones de euros facturados en 2022, a costa del expolio del agua y la degradación de toda la región. 3. El turismo. Un ciudadano español medio gasta unos 127 litros de agua al día, lo cual es mucho. Sin embargo, un turista gasta hasta 800 litros al día. Si multiplicamos por los 85 millones de turistas que nos han visitado en 2023 según el INE, el resultado es un gasto considerable de agua, principalmente en zonas ya de por sí con problemas hídricos como son Andalucía o Canarias. En estas regiones vemos o veremos restricciones de agua para los residentes, mientras que los campos de golf, los parques acuáticos o los hoteles continúan haciendo un uso desmedido del agua. Es el mercado, amigo. 4. Otros. En este último apartado podemos meter a diversos tipos de especuladores que utilizan de modo negligente los recursos hídricos en su propio beneficio. Aquí estarían, por ejemplo, algunas de las grandes corporaciones energéticas que vacían embalses para generar electricidad hidroeléctrica cuando les conviene. O las empresas embotelladoras de agua, un sector que facturó 1.274 millones de euros en 2022 y la mayor parte del pastel se lo han repartido entre un selecto grupo de empresas: Calidad Pascual, Danone, Vichy Catalán, San Benedetto y Nestlé.
Estas empresas hacen un negocio redondo, apropiándose de un agua que es de todos para posteriormente vendérnosla en contaminantes reciclajes de usar y tirar, expoliando una enorme parte de los acuíferos subterráneos del país. Como vemos, la sobreexplotación de acuíferos, el crecimiento insostenible del regadío y la especulación empresarial son las principales causas de la actual falta de agua en España. Al igual que sucede, por ejemplo, con la vivienda, el problema real del agua en España tiene un claro culpable: los especuladores que utilizan un bien común para su propio beneficio y aquellos en posiciones de poder que se lo permiten. La parte positiva de esto es que la solución al problema es sencilla y pasa por hacer una gestión responsable y justa, y que el Estado defienda el derecho que todos tenemos sobre un bien común imprescindible como es el agua. Solo hace falta voluntad política. Se lo recordamos a nuestros representantes. No es el futuro, es el presente lo que está en juego. El presente de todos nosotros, la salud psíquica, física, los fallos en las cosechas, las migraciones, el desbordamiento marino. ¿Qué más necesitamos saber?